Y concepto previo. La idea que hay que captar es la de dos cosas pertenecientes a órdenes diferentes, análogos y correlativos, relacionadas entre sí por un proceso de identificación unívoca. Antes de mostrar con ejemplos que pueden ser estas cosas, hay que aclarar los términos de lo enunciado para evitar confusiones. En primer lugar, los órdenes son los planos de existencia de las cosas. Tales órdenes son diferentes si están opuestos, como por ejemplo lo están lo exterior a lo interior, lo real a lo ideal, etc. Cuando decimos ente externo y lo ponemos a ente interno, se entiende que nos referimos a dos cosas que existen en diferentes planos, en dos órdenes distintos del mundo. El hecho de emplear la palabra orden en lugar de plano implica la presencia de un valor asignado a cada miembro ordenado. Puede variar el criterio para asignar un valor mayor o menor a lo exterior y a lo interior, pero es difícil suponer que tienen el mismo valor. Para algunos, lo exterior está en un orden superior con respecto a lo interior o viceversa. Para otros, lo ideal es inminentemente superior a lo real o viceversa, etc. En segundo lugar, los planos de existencia de las cosas son análogos si es posible establecer entre ambos una correspondencia biunívoca, es decir, una relación tal que a cada punto de un plano corresponde un punto equivalente en el plano análogo y viceversa. Entre dos planos tales siempre será posible proyectar una cosa de un plano al otro, de tal modo que el proyecto conserve invariantes las cualidades topológicas de la cosa. Aquí vamos a exigir también que el proyecto conserve invariante su función orgánica, es decir, que exista invariancia estructural. Con estas condiciones, la cosa y su proyecto son análogos. Por otra parte, dos planos análogos son correlativos cuando se establece entre ambos un paralelismo temporal, es decir, cuando entre dos cosas análogas, una en cada plano, sucede una proyección continua. Finalmente, entre dos cosas ocurre un proceso de identificación cuando ambas tienden a funcionarse en una unidad indivisible. En cambio, el proceso de identificación es unívoco cuando una de las dos cosas es la que tiende a identificarse con la otra. Es el caso, por ejemplo, de dos cosas A y B situadas en planos análogos y correlativos, entre las cuales se establece una proyección unívoca con el fin de verificar su analogía, es decir, una proyección en un solo sentido. Por ejemplo, A sobre B. Si son análogas, B será la proyección de A. En ese caso, al proyectar continua y unívocamente A sobre B, ocurre un proceso de identificación unívoca de B con A, vale decir, la proyección tiende a identificarse con el proyecto, la copia tiende a identificarse con el original. Hasta aquí la aclaración de los términos. Ahora vamos a ejemplificar el concepto previo para tornar evidente su significado. Hay muchos ejemplos que podrían ilustrar el concepto previo, algunos de gran rigor metodológico, pero aquí vamos a remitirnos a un lugar común, a un ejemplo de extrema sencillez y vulgaridad, cuya trivialidad tiene la ventaja de tornar obvio su significado. Podremos, luego de comprender un ejemplo tal, evidente por sí mismo, extender el concepto a los casos más generales. Vamos a considerar pues el caso del hombre que proyecta ejecutar una obra, un opus. En principio canalizaremos el caso del escultor cuya obra es la estatua de piedra. El escultor, pongamos por caso a Miguel Ángel y a su opus David,
En un primer momento solo dispone de la idea del opus y de la piedra bruta sobre la que proyecta concretar tal idea. Miguel Ángel contempla a la piedra bruta y en ella ve proyectada su representación de David. Entonces toma el martillo y el cincel y por medio de golpes adecuados intenta realizar el proyecto. Trata de quitar la piedra sobrante y conseguir así que la piedra bruta se conforme al proyecto, se ajuste a la idea del opus y momento a momento, a medida que el proceso escultórico progresa, la piedra va tomando la forma del proyecto, es decir, la piedra realmente se transforma en David. La idea se hace realidad, se concreta en el opus lítico la forma de David, análoga a la idea de David imaginada y proyectada por Miguel Ángel, cual si emergiera de ella, se va corporizando en la piedra bruta. Al final vendrá el pulido, el ajuste fino del opus al proyecto. Mediante un control cuidadoso del proceso de esculpido, Miguel Ángel procurará que el opus se parezca lo más posible al proyecto. En verdad, la intención de Miguel Ángel es que finalmente la obra se identifique con el proyecto, que el opus David se confunda con la idea de David en una entidad inseparable. Aunque trivial, este ejemplo es perfectamente claro para patentizar el significado del concepto previo. Ante todo, notemos que hemos tratado en él de dos cosas, el proyecto y el opus. Pues bien, estas dos cosas pertenecen a dos órdenes diferentes, análogos y correlativos. El proyecto es propio del orden ideal, en tanto que el opus se concreta en el orden real. Pero también es evidente que entre ambas cosas existe un proceso de identificación. El movimiento transformador del proceso escultórico tiende a identificar finalmente al opus con el proyecto. La actividad del escultor nos muestra de modo ejemplar el significado de dos cosas pertenecientes a órdenes diferentes, análogos y correlativos, relacionadas entre sí por un proceso de identificación unívoca. Sin embargo, aún no vamos a aplicar el concepto previo para definir a la estabilidad estructural, pues conviene hacer aquí una importante aclaración. No siempre el orden de las cosas, su plano de existencia, es extremo como en el caso de lo ideal, puesto lo real, que hemos visto en el ejemplo. Por el contrario, el mismo concepto encuentra aplicación en multitud de ejemplos en los cuales la diferencia de orden es de grado menor al expuesto en el ejemplo del escultor. Para demostrarlo vamos a referirnos a solo uno de todos los ejemplos posibles, tanto a más trivial que el del escultor, el cual evidenciará que entre dos cosas reales puede existir una diferencia de orden que haga aplicable el concepto previo. Supongamos ahora que deseamos realizar copias de plomo del David de Miguel Ángel. Con ese fin sacamos un molde de la estatua de David cubriéndola con escayola y luego separando a esta en dos partes hábilmente seleccionadas. Al unir nuevamente ambas partes del molde vacío, es obvio que su capacidad interior conforma exactamente el volumen del David moldeado. La capacidad del molde puede servir ahora como matriz para realizar reproducciones en plomo del David de Miguel Ángel. Para conseguirlo, solo tendremos que ajustar las mitades del molde y verter el plomo en estado líquido por un orificio que comunique al exterior con la capacidad interior, es decir, por un canal. Cuando el plomo haya cambiado al estado sólido, obtendremos una copia del David con solo separar las mitades del molde y extraer el cuerpo que ha ocupado completamente el volumen de la capacidad que se ha conformado en su matriz.
Repitiendo este procedimiento, desde luego, lograremos reproducir una pluralidad de modelos de David, cada uno de ellos con diferente grado de perfección respecto a la forma matricial. Algunos reproducirán más fielmente esta forma por haberse ajustado mejor a la matriz, en tanto que otros presentarán distintas imperfecciones y su calidad será inferior. Supongamos también, para extraer de este ejemplo el máximo de sus posibilidades, que luego de elaborar el molde de escayola ocurren dos hechos: que cae un rayo y reduce a polvo la estatua original del David de Miguel Ángel, y que por motivos que no vienen al caso, padecemos desde entonces una amnesia selectiva que nos impide recordar de dónde sacamos el molde. No obstante estos hechos, nosotros continuamos reproduciendo estatuas de plomo de David sin plantearnos jamás el interrogante sobre el origen del molde. Con tales condiciones, en este ejemplo se hace evidente que trata sobre dos cosas reales: la matriz y el modelo reproducido con ella, copia de la forma original. Sin embargo, siendo reales, ambas cosas pertenecen a distinto orden de existencia, por cuanto una, la matriz, es la causa formal de la otra, el modelo. La matriz causa la existencia del modelo y por lo tanto su propia existencia es anterior a la del modelo que lo imita. La matriz es a priori del modelo, pues el modelo tiene necesidad esencial del molde para existir. Así, pues estas dos cosas, la matriz y su modelo efectivo, pertenecen a dos órdenes diferentes, análogos y correlativos. La analogía y correlatividad se comprueba con solo establecer una correspondencia biunívoca entre todos los puntos de la superficie de la matriz y todos los puntos de contacto que con aquellos presenta la superficie del modelo cuando se haya ajustada a la matriz. Pero además es evidente que durante la reproducción del modelo ambas cosas están relacionadas entre sí por un proceso de identificación unívoca. A medida que el plomo líquido, la cosa efectiva, va ocupando la capacidad matricial, la cosa causal, se desarrolla un proceso de identificación formal, es decir, un proceso durante el cual el plomo amorfo va adquiriendo la forma de la matriz. También es evidente que la identificación completa el momento en que la forma del modelo es idéntica a la matriz solo puede ocurrir al final del proceso como su culminación perfecta. Con otras palabras, la máxima perfección del modelo solo puede concebirse como finalidad, como límite superior de un proceso de identificación entre su ser formal efectivo y el ser matricial causal que lo determina. Comprobamos que en este ejemplo referido a dos cosas reales tiene cabal aplicación el concepto previo. Se trata aquí de dos cosas pertenecientes a órdenes diferentes, análogos y correlativos, relacionadas entre sí por un proceso de identificación unívoca. Pero esa aplicación similar de un mismo concepto a los dos ejemplos, al del escultor de piedras y al del escultor de plomo, implica la importante consecuencia de que ambos ejemplos son análogos, es decir, que los elementos de uno deben corresponder a los del otro. Aquí lo que nos interesa destacar es que las dos cosas del primer ejemplo guardan relación analógica con las respectivas dos cosas del segundo. En el caso de la estatua de piedra, el opus, y la estatua de plomo, el modelo, esta relación es por demás evidente, donde hemos de detenernos un momento. Es en la analogía que debe necesariamente existir entre la idea del opus, el proyecto del primer ejemplo, y la capacidad del molde, la matriz del segundo ejemplo. En síntesis, lo importante es admitir
que en el segundo ejemplo, puesto que a él nos estamos refiriendo, la matriz real es análoga a un proyecto, por lo tanto la matriz es análoga a un proyecto real. En general, puede afirmarse sin inconvenientes que toda matriz real a cuya forma se ajusta un modelo real es un proyecto real. Como el concepto previo se aplica al segundo ejemplo, esta conclusión permite extender la aplicación de tal concepto a todo ejemplo en el cual un modelo real surja de un proyecto real. La condición suficiente y necesaria para justificar la aplicación es simplemente que el proyecto real cumpla la función de una matriz real, es decir, que el proyecto real conforme al modelo. Considerando la incontable variedad de proyectos que puede concebir y realizar el hombre, proyectos matemáticos, literarios, económicos, arquitectónicos, musicales, etc., es claro que ha de existir, como decíamos, más atrás una multitud de ejemplos a los cuales cabe aplicarles el concepto previo. Se comprende entonces por qué el concepto previo constituye uno de los principios de la estrategia psicosocial. Su significado revela una de las variables culturales de las sociedades PASU. Pero aquí no nos vamos a referir a esa aplicación cultural del concepto previo, sino que emplearemos el mismo para definir con claridad el concepto complejo de estabilidad orgánica, el cual es imprescindible conocer para comprender la misión del Logos Kundalini. Para nombrar solo otro ejemplo y demostrar con ello la validez analógica del principio previo, destaquemos el caso del proyecto arquitectónico. Supongamos, por ejemplo, que un hombre dispone de dos cosas: un conjunto de planos con instrucciones para construir una casa y los materiales necesarios para concretar tal construcción. Ambas cosas son obviamente reales. Es evidente que los planos consisten en el proyecto real de la casa, la cosa causal, mientras que los materiales con los que se conforman la casa representan la cosa efectiva. Al final, luego de un proceso de construcción durante el cual los materiales fueron adquiriendo la forma descrita en el proyecto, se realiza un modelo de casa, la casa real. Tenemos así el proyecto real de la casa equivalente a la matriz por su función conformadora y el proyecto real y el modelo real de la casa, es decir, las dos cosas pertenecientes a órdenes diferentes, analógicos y correlativos. Que entre ambas cosas existe la relación de un proceso de identificación queda evidenciado en el hecho de que la casa real, que se levantará concretamente luego de que los materiales se distribuyan en el espacio conforme al conjunto de planos, será efectivamente la realidad del proyecto real, su ejecución finalizada. Vemos aquí también, y podremos comprobarlo en múltiples ejemplos semejantes, la validez del concepto previo. El proyecto real de la casa y la casa real son dos cosas pertenecientes a órdenes diferentes, análogos y correlativos, relacionados entre sí por un proceso de identificación unívoca. J. Concepto estructural de estabilidad. Si se ha captado la idea que describe el concepto previo, no será difícil comprender otros ejemplos. Aquí, particularmente, nos vamos a referir a dos casos concretos. Primero, cuando una cosa es un organismo y la otra es una matriz esencial. Segundo, cuando una cosa es un órgano y la otra es una matriz funcional. La elección de estos casos no es casual, son los mismos dos casos que en el artículo G se citaron como ejemplo de acción de control del Logos Kundalini. Como tales casos son análogos, las conclusiones a que arribaremos les corresponderán a ambos a la vez, por lo cual aludiremos en primer término al caso del organismo y mantendremos entre paréntesis el caso del órgano. Ante todo, examinemos si cabe aplicar el concepto previo a tales casos.
El organismo o el órgano y la matriz esencial o la matriz funcional son dos cosas. El organismo o el órgano pertenece al plano físico. La matriz esencial o la matriz funcional pertenece al mundo astral. Ambas cosas pertenecen a órdenes diferentes, a distintos planos de existencia. Estos órdenes, el plano físico y el mundo astral, son análogos y correlativos. El organismo o el órgano está conformado funcionalmente por la matriz esencial o la matriz funcional. Esto significa que el organismo o el órgano desarrolla un proceso de identificación unívoca. Comprobamos pues que el concepto previo se aplica con propiedad a los casos del organismo y del órgano. Siendo así, podemos aceptar sin inconvenientes que estos casos son análogos a los ejemplos expuestos en I. Vale decir, el organismo o el órgano es análogo al modelo y la matriz esencial o la matriz funcional es análogo a la matriz, o sea, la capacidad del molde. Ahora bien, el concepto previo se aplica a todos los casos en los que un modelo real surja de un proyecto real, puesto que toda matriz real, a cuya forma se ajusta un modelo real, es un proyecto real. En los casos considerados del organismo y del órgano, ¿qué es análogo al proyecto real? Respuesta. El plan del designio contenido en el registro óntico de un organismo y que es idéntico a la capacidad de la matriz esencial es un proyecto real, y en particular el esquema anterior contenido en el sector innato de un órgano y que es idéntico a la capacidad de la matriz funcional es un proyecto real. Verificada la validez de los casos propuestos, notemos ahora que el proceso de identificación unívoca que relaciona al organismo o el órgano con la matriz esencial o la matriz funcional es un proceso evolutivo, es decir, un proceso al que cabe aplicar el concepto general de estabilidad. La estabilidad es un proceso evolutivo, de un proceso evolutivo exige la permanencia de la razón de su cambio, es decir, la obediencia fiel de su movimiento o función real a una ley universal o función ideal. Justamente la aplicación del concepto general de estabilidad a los casos del organismo y del órgano es lo que permite definir el concepto estructural de estabilidad. Para ello solo hace falta asimilar los conceptos de función real y de función ideal en el contexto orgánico. Es lo que haremos a continuación. Todo organismo u órgano cumple la función general o particular. El proceso evolutivo con que se desarrolla su crecimiento en tanto que estructura viva tiende en todo momento a perfeccionar esa función propia. La finalidad del proceso evolutivo, la perfección propiamente dicha, es un plan o proyecto real de la función general o particular que se encuentra preestablecido en el registro óntico o en el sector innato correspondiente. Ese plan, ese proyecto real, es la capacidad de la matriz esencial o de la matriz funcional. Durante el proceso evolutivo, la función general o particular tiende a identificarse con la matriz esencial o funcional. Desde el punto de vista estructural, entonces, es evidente que la función general o particular es análoga a una función real, es decir, al movimiento real del proceso, a su naturaleza legal, y también que la matriz esencial o funcional es análoga a una función ideal preestablecida, es decir, a una ley universal que determine y conforma a la naturaleza legal de un proceso evolutivo. Estas analogías nos permiten finalmente definir el concepto estructural de estabilidad. El proceso evolutivo de un organismo es estable cuando su función general se ajusta exactamente a la forma de la matriz esencial.
El proceso evolutivo de un órgano es estable cuando su función particular se ajusta exactamente a la forma de la matriz funcional.